Velada tercera. El senador. Hoy principiaré yo la conversación, mi querido conde, consultándoos una dificultad con el Evangelio en la mano. Ya veis que esto es muy serio. Cuando los discípulos del hombre de Dios le preguntaron si el ciego de nacimiento que encontraron a su camino estaba en aquel estado por sus propios crímenes o por los de sus parientes, el divino maestro les respondió: no es porque haya pecado, ni tampoco los que le dieron el ser. Es decir, no es su estado consecuencia inmediata de haber cometido él ni sus padres crimen alguno, sino para que el poder de Dios resalte más en él. El P. de Ligny, cuya obra excelente conocéis, sin duda, ha visto en la respuesta que acabo de citaros una prueba de que todas las enfermedades no son siempre el resultado de un crimen. ¿Cómo entendéis este texto? El célebre Bossuet de Génova ha encontrado en el milagro obrado en el ciego del nacimiento materia para un capítulo interesante de su libro sobre la verdad de la religión cristiana, porque, en efecto, difícilmente se hallará en toda la historia, digo más, en toda la historia santa, ningún hecho en que la verdad se haya revestida de caracteres tan sorprendentes y tan propios para obligar a la convicción. El conde, de la manera más natural y sencilla. Primeramente os ruego que observéis que los discípulos se atenían a una u otra de esas dos proposiciones, que el ciego de nacimiento sufría el castigo de sus propias faltas o de las de sus padres, lo que concuerda maravillosamente con las ideas que os he expuesto sobre este punto. Observo, en segundo lugar, que la respuesta divina no presenta más que la idea de una simple acepción que la ley confirma en vez de quebrantar. Comprendo muy bien que esta ceguera no podía tener otro objeto que el de la manifestación solemne de un poder que venía a cambiar el mundo. El célebre Bossuet de Génova ha encontrado en el milagro obrado del ciego de nacimiento materia para un capítulo interesante de su libro sobre la verdad de la religión cristiana, porque, en efecto, difícilmente se hallará en toda la historia, digo más, en toda la historia santa, ningún hecho en que la verdad se halle revestida de caracteres tan sorprendentes y tan propios para obligar a la convicción. En fin, si se quisiese hablar en rigor, pudiera decirse, en un sentido más lato, que esta ceguera era también consecuencia del pecado original, sin él que la redención, así como todas las obras que le han acompañado y probado, nunca hubieran tenido efecto. Conozco muy bien la preciosa obra del Peligny, y aún me acuerdo, lo que puede que se os haya escapado, que para confirmar su idea, pregunta: ¿de dónde dimanan los males físicos que sufren los niños bautizados antes de llegar a la edad en que han podido pecar? Pero sin faltar a los respetos debidos a un hombre de tal mérito, me parece que no puede uno menos de reconocer aquí una de aquellas distracciones a que estamos sujetos más o menos al escribir. El estado físico del mundo, que es el resultado de la caída y de la degradación del hombre, no puede variar hasta que venga una época que debe ser tan general como la de donde procede el resultado. La regeneración espiritual e individual del hombre no tiene ni puede tener ninguna influencia en estas leyes. El niño padece del mismo modo que muere, porque es de una masa o materia que debe padecer y morir por haberse degradado en su principio, y porque, en virtud de la triste ley que rige para todo hombre, porque es hombre, está sujeto a todos los males que sobre él pesan. Todo nos demuestra esta gran verdad, que todo mal, o para mayor claridad, todo dolor es un suplicio impuesto por algún crimen actual u original,
que si esta herencia de penas o trabajos os incomoda, olvidad si podéis cuanto os he dicho sobre este punto, porque ninguna necesidad tengo de esta consideración para entablar mi primera aserción, que no se conoce uno a sí mismo cuando se queja de que los malvados son dichosos en este mundo y los justos desgraciados, puesto que nada es tan cierto como la proposición contraria, para justificar las vías de la providencia, aun en el orden temporal. No es necesario que el crimen sea siempre castigado acto seguido. Es singular que el hombre no pueda conseguir de sí mismo el ser tan justo para con Dios como para con sus semejantes. ¿Quién es el que ha pensado en sostener que no hay orden ni justicia en un estado, porque 2 o 3 criminales se hayan escapado de sus sanciones? La sola diferencia que existe entre las dos justicias estriba en que la nuestra deja escapar a los culpables, por impotencia o corrupción. El paso que si la otra parece algunas veces que no se apercibe de los crímenes, no suspende sus golpes, sino por motivos laudables, que no están muy lejos del alcance de nuestra inteligencia. El caballero. En cuanto a mí, no quiero disputar sobre este punto, con tanto más motivo cuanto que no estoy en mi elemento, porque he leído muy pocos libros de metafísica en toda mi vida. Pero permitidme que os haga observar una contradicción que no ha cesado de hacerme impresión desde que doy vueltas en ese gran torbellino del mundo, que es también, como sabéis, un gran libro. Por un lado, todos celebran la felicidad, aun la temporal, de la virtud. Los primeros versos que aprendí son los de Luis Racine, en su poema La religión, adorable virtud, cuyo divino encanto. Lo demás ya lo conocéis. Mi madre me los enseñó cuando aún no sabía yo leer, y siempre me contemplo en sus rodillas, repitiendo este bello trozo que no olvidaré en mi vida. En verdad que no encuentro nada que no sea muy razonable en los sentimientos que allí se expresan, y algunas veces he tenido tentaciones de creer que todo el género humano pensaba de la misma manera en ese punto, porque, por una parte, hay una especie de armonía para exaltar o engrandar la dicha de la virtud. Los libros la pregonan, los teatros también. No hay poeta que no se haya esforzado para expresar esta verdad de una manera viva y penetrante. Racine ha hecho resonar en la conciencia de los príncipes estas palabras tan dulces y tiernas. En todas partes me bendicen y me aman, y no hay un solo hombre que no pueda disfrutar de esta dicha, más o menos, según la extensión de la esfera cuyo centro ocupa. En nuestras conversaciones familiares se dice comúnmente que la fortuna de tal comerciante, por ejemplo, nada tiene de extraño, que es debida a su probidad, a su exactitud, a su economía, que le han granjeado la estimación y confianza general. ¿Quién de nosotros no ha ido 1000 veces a la parte ilustrada del pueblo decir: Dios bendice esta familia, son gentes de bien que se compadecen de los pobres? ¿Qué hay de maravilla en todo lo que les salga bien? Aún entre la gente más frívola no hay un asunto o materia de que más espontáneamente se trate que el de las ventajas que tiene un hombre de bien sobre el bribón más afortunado. No hay un imperio más universal, más irresistible que el de la virtud. Es preciso confesarlo, si aún la felicidad temporal no se encuentra en ella, ¿en dónde se encontrará? Mas, por otra parte, una conformidad de pareceres no menos general nos muestra desde un extremo a otro del universo, a la inocencia de rodillas que tiende la garganta al crimen. Diríase que la virtud no está en este mundo más que para sufrir, para que la matriz del vicio atrevido y siempre impune. No se habla sino de los atentados de la audacia, del fraude, de la mala fe. No se agota el eterno desacuerdo de ingenua probidad. Todo se concede a la intriga, a la astucia, a la corrupción, etc. No puedo recordar sin reírme la carta de un hombre de talento que escribía un amigo hablándole de cierto personaje conocido suyo que acababa de conseguir un empleo distinguido. M merecía bien este empleo por todos los conceptos. Sin embargo, lo ha conseguido. En efecto, algunas veces está uno tentado a creer, mirándolo de cerca,
que el vicio en la mayor parte de los negocios tiene una ventaja decidida sobre la probidad? Explicadme, pues, esta contradicción. Os lo ruego, 1000 veces ha herido mi imaginación. La universalidad de los hombres parece que está persuadida de dos proposiciones contrarias. Cansado de ocuparme de este fatigoso problema, he acabado por no pensar ya en él. El conde. Antes de daros mi dictamen, señor caballero, permitidme que os facilite por haber leído a Luis Racine antes que a Voltaire. Su musa heredera, no sé si universal, de otra musa más ilustrada, debe ser querida de todos sus conciudadanos, porque es una musa de familia que sólo ha cantado la razón y la virtud. Si la voz de este poeta no es brillante, al menos es dulce y siempre justa. Sus poesías sagradas están llenas de ideas, de sentimiento y de unción. Rousseau camina delante de él en el mundo y en las academias, pero en la iglesia yo estaría por Racine. Os he felicitado por haber principado por él. Debo felicitaros más todavía por haberlo prendido en las rodillas de vuestra excelente madre, a quien profundamente he venerado durante su vida, y a la que aún ahora mismo estoy algunas veces deseosa de invocar. Sin duda a nuestro sexo es al que corresponde formar geómetras, tácticos, químicos, etc. Pero lo que se llama el hombre, es decir, el hombre moral, debe estar formado a los 10 años. Si no lo ha sido ya en las rodillas de su madre, será siempre una desgracia. Nada hay capaz de reemplazar esta educación. Si la madre, sobre todo, se ha impuesto el deber de imprimir profundamente en la frente de su hijo el carácter divino, se puede estar casi seguro de que la mano del vicio jamás lo podrá borrar. El joven podrá descarriarse, sin duda, pero describirá, si me permitéis esa expresión, una curva entrante que le volverá a llevar al punto de donde salió. El caballero riéndose. ¿Creéis, mi buen amigo, que la curva con respecto a mí principie ya a describirse? El conde. No lo dudo, y puedo haceros una demostración manifiesta, y es que os halláis aquí. ¿Cuál es el encanto que os separa o os arranca de las reuniones y de los placeres para traeros todas las noches al lado de dos hombres de edad, cuya conversación no os ofrece ninguna diversión? ¿Por qué me oís con gusto en este momento? Consiste en que lleváis marcado en vuestra frente ese signo de que os hablaba ahora mismo. Algunas veces, al veros venir a lo lejos, creo ver también a vuestro lado a vuestra señora madre, cubierta con un luminoso manto, que os señala con el dedo esta azotea en la que os aguardamos. Vuestro talento lo conozco, parece que todavía se niega a ciertos conocimientos, pero es únicamente porque toda verdad necesita preparación. Algún día, no lo dudéis, gustaréis de ellos, y hoy mismo os felicito por la sutileza con que habéis visto y puesto en toda su claridad una gran contradicción humana, en la que yo no habría reparado todavía, por más sorprendente que sea la realidad. Sí, ciertamente, caballero, tenéis razón. El género humano no agota ni la felicidad ni las calamidades de la virtud, pero por lo mismo pudiera decirse a los hombres, puesto que la pérdida o la ganancia parece que se equilibran. Decid la duda a favor de esta virtud, que es tan amable, con tanta más razón cuanto que no estamos circunscritos a este equilibrio. Efectivamente, la contradicción de que acabáis de hablar en todas partes la encontraréis, pues que el universo entero obedece a dos fuerzas. Voy a mi vez citaros un ejemplo. Vais al teatro más a menudo que nosotros. Los bellos trozos de Lusignan, de Poliuto, de Meropera, etc., nunca dejan de causar el más vivo entusiasmo. ¿Tenéis memoria de un solo hecho sublime de piedad filial, de amor conyugal, y aún de sola virtud que no haya hecho profunda sensación y que no haya sido colmado de aplausos? Volved al día siguiente y veréis el mismo ruido por los versos de Fígaro. Es la misma contradicción que la que hablamos hace un instante, mas en el hecho no hay contradicción propiamente dicha, porque la posición no está en la misma materia. Habéis leído lo mismo que nosotros. Dios mío, qué cruel guerra. Dos hombres a mi encuentro. El caballero. No hay duda,
y aún creo que todos estamos obligados en conciencia a exclamar como Luis XIV: ¡ah, cuánto conozco a esos dos hombres! El conde: pues bien, ved ahí la solución de vuestro problema y de tantos otros que realmente no son sino el mismo bajo diferentes formas. Es uno el hombre que alaba muy justamente aún las ventajas temporales de la virtud, y es otro el hombre en el mismo hombre que probará un momento después que la virtud no se halla sobre la tierra más que para ser perseguida, deshonrada y degollada por el crimen. ¿Qué, pues, habéis visto en el mundo? Dos hombres que no son del mismo parecer. Esto nada tiene verdaderamente de extraño, pero mucho será que esos dos hombres sean iguales. La recta razón y la conciencia es la que dice lo que ve con evidencia, que en todas las profesiones, en todas las empresas, en todos los negocios, la ventaja en todas las cosas, iguales por supuesto, está siempre por parte de la virtud que la salud, el primero de los bienes temporales, y sin el cual los demás no son nada. Es en parte obra suya, que ella nos colma, en fío, de una satisfacción interior más preciosa 1000 veces que todos los tesoros del universo. Al contrario, el orgullo es rebelde y despechado, porque la envidia, la avaricia, la impiedad son las que se quejan de las ventajas temporales de la virtud. Ya esto no es el hombre, o bien es otro hombre. En sus discursos, más aún que en sus acciones, el hombre resuelve muchas veces por la pasión momentánea, y sobre todo por lo que se llama genio. Quiero citaros a propósito un autor antiguo, y muy antiguo, cuyas obras echo mucho de menos, por la fuerza y gran sentido que resaltan en los fragmentos que nos quedan. Este es el gran Ennio, que hacía que se cantasen en el teatro de Roma en aquel tiempo estas extrañas máximas. Digo y repetiré que existen dioses, más también que su ciencia es infinita, y que nunca mezclarse pretendieron en nuestras cosas nimias y proligias. Si equivocado estoy, donde se ofrecen recompensar al justo y al culpable, imponiéndole penas merecidas, mas que nada hay. Y Cicerón nos dice, no me acuerdo ya dónde, que ese trozo producía 1000 aplausos. Pero en el mismo siglo y en el mismo teatro, Plauto era seguramente tan aplaudido cuando decía: desde lo alto de su mansión sagrada, un Dios siempre velado nos observa, nos ve, nos oye, y ni la noche oscura puede ocultar nuestra ignorada huella. Mirad aquí un ejemplo, según creo bastante bello, de esta gran contradicción humana. Aquí es el sabio y el poeta filósofo quien disparata, y el amable farsante quien predica a las 1000 maravillas. Pero si queréis seguirme, marchémonos de Roma y vamos por un instante a Jerusalén. Un salmo muy corto lo ha explicado todo en el asunto de que nos ocupamos. Pronto o dispuesto a confesar algunas dudas que a su espíritu habían ocurrido en algún tiempo, el rey profeta, autor de este hermoso cántico, se cree obligado a condenarlas o reprobarlas de antemano, empezando por esta exclamación de amor: ¡cuán bueno es nuestro Dios para todos los hombres de recto corazón! Después de esta bella declaración, podrá sin trabajo confesar sus antiguas inquietudes. Estaba escandalizado y casi vacilaba mi fe al contemplar la tranquilidad de los malvados. Oía decir alrededor de mí: ¿los ve Dios? Y yo decía: en vano he seguido el camino de la inocencia. Me esforzaba en penetrar este misterio que fatigaba mi inteligencia. Estas son las dudas que se han presentado con más o menos vehemencia a todos los talentos. Esto es lo que se llama en estilo ascético tentaciones, y se apresura a decirnos que no tardó la verdad en imponerla silencio. Mas en fin, he comprendido este misterio cuando entré en el santuario del Señor, cuando he visto el fin que ha preparado a los culpables. Yo me engañaba: Dios mío, vos castigáis sus maquinaciones secretas, humilláis a los malvados, los colmáis de desgracias. En un instante perecieron, han perecido por sus inquietudes, y habéis hecho que desaparezcan como el sueño de un hombre al despertarse. Después de haber desechado todos los sofismas de la imaginación, ya no hace más que amar. Exclama: ¿qué es lo que puedo desear en el cielo? ¿Qué es lo que puedo amar en la tierra, sino a vos solo?
Mi carne y mi sangre se abrazan de amor. Vos tomáis parte en mi eternidad. El que se aleja de vos camina a su perdición, como una esposa infiel a quien la venganza persigue. Mas para mí no hay otra dicha que la de unirme a vos, no esperar más que en vos, y alabar entre los hombres las maravillas de mi Dios. Ved aquí a nuestro maestro y nuestro modelo. En esta clase de cuestiones no debemos comenzar por un orgullo que es un crimen porque arguye contra Dios, y eso conduce derechamente a la ceguedad. Es preciso exclamar ante todo cuán buenos sois, y suponer que hay en nuestro espíritu algún error que nos proponemos conocer para poderlo desechar. Con estas disposiciones no tardaremos en recobrar la paz, que huiría justamente de nosotros si no la pedimos a su autor. Concedo a la razón todo lo que le debo. El hombre no la ha recibido más que para usar de ella, y hemos probado bastante bien, según creo, que nada le afectan las dificultades que se le oponen contra la providencia. Eso no obstante, nuestras propias luces son insuficientes, expuestas como se hallan a eclipsarse por las tinieblas del corazón, prontas siempre a alzarse entre nosotros y la verdad. Y entramos en el santuario. Ahí es donde todos los escrúpulos, todos los escándalos desaparecen. La duda se parece a esas moscas importunas que por más que se desacude siempre vuelven. Ella desaparece al primer movimiento de la razón, pero la religión la mata, y francamente esto es algo mejor. El senador: os he seguido con sumo placer en vuestra excursión a Jerusalén, pero permitidme que amplíe vuestras ideas, haciéndoos observar que no solamente la impiedad, la ignorancia o la ligereza se dejan deslumbrar por el sofisma que atacáis con tan buenas razones. Tal es la injusticia a ese respecto, y tan arraigado el error, que los más sabios escritores, engañados o alucinados por quejas insensatas, concluyen por expresarse como el vulgo, y parece que prescinden de toda censura sobre este punto. Citabais ahora mismo a Luis Racine. Recordad este verso del trozo que tenéis a la vista: de ti huye la fortuna y la riqueza. Nada es más falso. No solamente las riquezas no huyen de la virtud, sino que, al contrario, no hay riquezas honrosas y permanentes, sino las que se adquieren y poseen por la virtud. Las demás son despreciables y sólo pasajeras. Ved, sin embargo, a un sabio, a un hombre profundamente religioso, que nos repite, después de otras 1000 cosas, que la riqueza y la virtud están reñidas. Pero, sin duda, lo propio que otros 1000 habrían repetido muchas veces en su vida, el antiguo, el universal, el infatigable adagio: interés mal adquirido, poco aprovecha de su suerte, que vednos obligados a creer que las riquezas huyen igualmente del vicio que de la virtud. ¿En dónde estarán entonces, si se hiciesen observaciones morales como se hacen meteorológicas? Si los observadores infatigables penetrasen en las historias de las familias, se vería que los bienes mal adquiridos son otros tantos anatemas que en ellas se cumplen inevitablemente. Pero hay en los escritores de recta intención que se han dedicado a este asunto un error oculto que creo merece descubrirse. Ellos ven en la prosperidad de los malvados y en los padecimientos de la virtud una prueba muy fuerte de la inmortalidad del alma, o lo que es lo mismo, de los castigos y recompensas de la otra vida. Y respecto de los de este mundo, se ven obligados, acaso sin saberlo, a cerrar los ojos por temor de debilitar las pruebas de una verdad de primer orden, sobre la que descansa todo el edificio de la religión. Pero me atrevo a creer que en esto están equivocados. No es necesario, ni aun creo permitido, desarmar, por decirlo así, una verdad para poder dar armas a otras. Toda verdad puede defenderse por sí sola. ¿A qué, pues, decir lo que no es preciso? Os suplico que leáis la primera vez que tengáis tiempo las reflexiones críticas del ilustre Leibniz sobre los principios de Puterdorf.
Veréis en términos precisos que los castigos de la otra vida están demostrados por solo haber dispuesto el soberano dueño de todas las cosas, dejar en esta vida la mayor parte de los crímenes sin castigo, y la mayor parte de las virtudes sin recompensa. Mas no creáis que nos deja el trabajo de refutarlo. En la misma obra se apresura a refutarse a él mismo con la superioridad que le es propia, y reconoce expresamente que, aun haciendo abstracción de los demás castigos que Dios ordena para este mundo, como lo hacen los legisladores humanos, no sería menos legislador desde esta vida, porque, en virtud de las solas leyes de la naturaleza que han formado con toda sabiduría, todo malvado es un auton timoremunus. No se podría expresar mejor, pero decidme, ¿cómo es posible que habiendo Dios ordenado castigos para esta vida, cómo los legisladores, y siendo todo malvado, por otra parte, en fuerza de las leyes naturales, un verdugo de sí mismo, queden impunes en la mayor parte de los crímenes? La ilusión de que os hablaba hace poco y la fuerza de la preocupación se manifiestan aquí a las claras. No me empeñaré inútilmente en aclararlas más, pero voy a citaros también a un hombre superior en su género, y cuyas obras ascéticas son incontestablemente uno de los más bellos regalos que ha hecho el talento a la piedad, el P. Berthier, con motivo de estas palabras de un salmo. Un instante más y el limpio ya no existirá. Buscaréis el sitio en que se hallaba y no le encontraréis. Observa que si el profeta no tenía presente la bienaventuranza eterna, su proposición sería falsa, porque dice: los hombres de bien han perecido, y no se conoce el sitio que habitaron en la tierra. No tenían riquezas durante su vida, y no se conoce que estuviesen más tranquilos que los malvados, quienes, a pesar de los excesos de sus pasiones, parece que gozan el privilegio de la salud y de una vida muy larga. Paréceme imposible que un pensador de tal fibra se haya dejado ofuscar por la preocupación vulgar hasta el punto de desconocer las verdades más palpables. Los hombres de bien, dice, han perecido, pero pienso que nadie ha sostenido todavía que las gentes de bien debiesen tener el privilegio de no morir. No se conoce el sitio que habitaron en la tierra. ¿Qué importa esto? Por otra parte, el sepulcro de los malvados es más conocido que el de los hombres de bien, que sean iguales a ellos por el nacimiento, por las dignidades y por su género de su vida. Luis XI o Pedro el Cruel fueron más célebres o más ricos que San Luis o Carlomagno. Suger y Jiménez no vivieron más tranquilos y son acaso menos célebres después de su muerte que Senjan o Pombal. Lo que sigue sobre el privilegio de la salud y de una vida más larga es tal vez una de las pruebas más terribles de la fuerza de una preocupación general en los talentos más completos. Pero al P. Berthier le ha sucedido lo que a Leibniz y lo que sucederá a todos los hombres de su especie, y es que ellos mismos se refutan con una fuerza y una claridad que les es propia, mucho más con el respecto al P. Berthier, por una unción digna de igualar a Fenelón en el camino de la ciencia espiritual. En varios trozos de sus obras reconoce que sobre la tierra no hay felicidad más que en la virtud, que nuestras pasiones son nuestros verdugos, que el apogeo de la felicidad se hallaría en el apogeo de la caridad, que si existiera una ciudad evangélica, sería aquel un lugar digno de la admiración de los ángeles, y que preciso fuera abandonarlo todo para ir a contemplar de cerca a esos dichosos mortales. Empapado en estas ideas, se dirige en otra parte a Dios mismo, y le dice: es cierto que además de la felicidad que me espera en la otra vida, puedo también ser dichoso en esta. Leed, os ruego, las obras espirituales de este docto y santo personaje. Fácilmente hallaréis los diferentes párrafos que acabo de citar, y estoy seguro que me daréis las gracias por haberos hecho conocer este libro. El caballero: confesad francamente, mi querido senador, que queréis persuadirme y embaucarme
con vuestras lecturas favoritas. Seguramente vuestra proposición no se dirige a vuestro compañero, a quien veo sonreír. Por lo demás, os prometo que si me resuelvo, principiaré por leer el P. Berthier. El senador. Os exhorto con todo mi corazón a que no tardéis. Mientras tanto, me alegro mucho de haberos demostrado cómo la ciencia y la santidad se engañan también, y razonan como la muchedumbre o el vulgo, descargados de la verdad por un noble motivo. Es cierto, pero dejándose luego atraer por la evidencia y dándose a sí mismas el más solemne mentiz. Ved aquí, pues, si no me equivoco, dos errores puestos bien en claro. Error del orgullo, que se niega a la evidencia para justificar sus culpables objeciones, y otro más, error de la virtud, que se deja engañar por el deseo de reforzar una verdad aún a expensas de otra. Mas hay un tercer error que no debe pasarse en silencio, y en esa multitud de hombres que no cesan de hablar de los resultados del crimen, sin saber lo que es felicidad y desgracia. Sabemos, por ejemplo, que un villano que es digno de verse confundido se lanza en el mundo por medios inconfesables y consigue con ellos hacer su suerte. Deprime el mérito, murmura de la virtud, y sin embargo haya buena acogida entre las gentes. Le acatan, le reciben con la sonrisa en los labios, y si hay un puesto que conquistar, se debe conseguirlo por la intriga, sobreponiéndose al hombre más honrado. El teatro nos gusta tanto porque es cómplice eterno de todos nuestros vicios y todos nuestros defectos. Un hombre de bien no debe solicitar un rango o un puesto cualquiera por medio de la intriga, ni de ningún otro modo menos digno. Muchos dicen, todos los empleos, todas las dignidades, todas las distinciones son para los hombres que no las merecen. Primeramente, nada es más falso. Por otra parte, ¿con qué derecho llamamos nosotros a todas esas cosas bienes? Ahora poco nos criticabais un brillante epigrama. Ese caballero merecía este empleo por todos conceptos, y sin embargo lo ha obtenido. Muy bien si no se trata más que de reírse, pero tratándose de razonar, ya es otra cosa. Quisiera participaros una reflexión que se me ocurrió un día leyendo un sermón de vuestro admirable Baudelaire, pero temo que me tengáis todavía por visionario. El caballero, pues ¿cómo? Todavía, yo no he dicho nunca eso. Dije solamente lo que es muy distinto, que si ciertas gentes os oyesen, os podrían tener por visionario. Por otra parte, aquí no hay ciertas gentes, y aun cuando las hubiera, aunque se hubiese de imprimir lo que decimos, nada importa. Lo que uno cree cierto es preciso decirlo, y decirlo valerosamente. Yo quisiera, aunque me costara mucho, descubrir una verdad que chocase a todo el género humano. Yo se la diría a quemarropa. El senador. Si os alistáis alguna vez en un ejército que la providencia levanta en este momento en Europa, os colocarán entre los granaderos. Pero mirad lo que os quería decir. Leía yo cierto día en no sé qué sermón de Bourdaloue un párrafo en que sostiene sin la menor restricción que no es permitido solicitar empleos. A la verdad, yo tomé esto, desde luego, como un simple consejo, o como una de esas ideas de perfección inútiles en la práctica, y pasé adelante, pero muy pronto lo consideré más detenidamente, y no tardé en encontrar en ese texto materia para una larga y seria meditación. Ciertamente, un gran número de males procede de los depositarios de la autoridad, mal escogidos por los príncipes, mas la mayor parte de estas malas elecciones son hijas de la ambición que los ha engañado. Si todos esperasen la elección sin solicitarlo, en vez de esforzarse en conseguirla por todos los medios posibles, me siento inclinado a creer que el mundo cambiaría de faz. ¿Con qué derecho se atreven a decir, yo valgo más que cualquiera otro para este empleo? Pues esto es lo que dicen cuando se postulan. Qué enorme es la responsabilidad que arrostran. Existe ahí un orden de cosas que se expone a alterar.
Voy todavía más lejos. Digo que cada hombre, si se examina con cuidado a sí mismo y a los demás con todas sus circunstancias, sabría distinguir muy bien si reúne o no las condiciones necesarias para ocupar determinado puesto. Esto tiende a una idea que acaso os parecerá paradójica. Pensad como gustéis. Me parece que la existencia y la marcha de los gobiernos no pueden definirse por los medios humanos, como tampoco el movimiento de los cuerpos por los medios mecánicos. Mens agitat molem. En cada imperio o gobierno hay un espíritu directo. Permitidme que robe esta palabra a la química, desnaturalizándola, que le anima, así como el alma anima el cuerpo, y causa la muerte al retirarse o desaparecer. El conde. Dais un nombre nuevo y acertado, a mi parecer, a una cosa muy sencilla, que es la intervención necesaria de un poder sobrenatural. Es admitida en el mundo físico, sin excluir la acción de las segundas causas. ¿Por qué razón no ha de serlo también en el mundo político, en el que no es menos indispensable? Sin su intervención inmediata, no puede definirse, como decéis muy bien, ni la creación ni la duración de los gobiernos. Ella está de manifiesto en la unidad nacional que los constituye. Lo está en la multitud de voluntades que concurren al mismo fin, sin saber lo que hacen, demostrando esto que no son más que utilizadas. Lo está sobre todo en la acción maravillosa que se sirve de este cúmulo de circunstancias que llamamos accidentales, de nuestras locuras mismas y de nuestros crímenes para mantener el orden y muchas veces para restablecerlo. El senador. No sé si os habéis penetrado perfectamente de mi idea. No importa por ahora. Admitido una vez el poder sobrenatural, de cualquier modo que se entienda bien, puede uno fiarse en él. Pero, por más que se repita, mucho menos nos equivocaríamos en esta materia si tuviésemos idea más justa de lo que llamamos bienes y felicidad. Hablamos de los resultados del vicio e ignoramos lo que es un resultado. Lo que nos parece una dicha es muchas veces un castigo terrible. El conde. Tenéis grandemente razón. El hombre no sabe lo que le conviene, y aún la misma filosofía lo ha visto así, puesto que ha manifestado que el hombre por sí solo no sabía orar, y necesitaba un instructor divino que viniera a enseñarle lo que debía pedir. Si algunas veces parece que la virtud tiene menos eficacia que el vicio para conseguir las riquezas, los empleos, etc., si es nula para toda clase de intrigas, mejor para ella. Aún temporalmente, no hay un error más frecuente que el de tomar una bendición por una desgracia. Nunca envidiemos nada al crimen. Dejámosles sus tristes resultados. La virtud tiene otros. Tiene todos los que la son permitidos desear. Y aun cuando tuviese menos, nada le faltaría tampoco al hombre justo, porque le quedaría la tranquilidad, la paz del corazón, tesoro inapreciable, salud del alma, encanto de la vida que vale por todo, y que nada puede reemplazar. Qué ceguedad inconcesible hace a menudo que no fijemos la atención en ello. En un lado está la paz y aún la gloria. Una buena reputación, al menos, es la compañera inseparable de la virtud, y es uno de los goces más deliciosos de la vida. En el otro lado están los remordimientos, y muchas veces también la infamia. Todo el mundo conviene en estas verdades. Miles escritores las han presentado en todo su esplendor, y sin embargo de esto se razona luego como si fueran desconocidas. Entre tanto, es posible dejar de contemplar con delicia la dicha del hombre que puede decir cada noche antes de dormirse: no he perdido el día, que no siente en su corazón ninguna pasión rencorosa, ningún deseo culpable, que no se duerme con la certidumbre de haber practicado algún bien, y que se despierta con nuevas fuerzas para hacer todavía mejor. Despojadle, si queréis, de todos los bienes que los hombres codician con tanta ansiedad, y comparadlo con el dichoso, con el poderoso Tiberio, escribiendo desde la isla de Caprea su famosa carta al Senado romano. Creo que no es difícil acoger entre estas dos situaciones. Alrededor del malvado, me parece que veo sin cesar todo el infierno de los poetas, terribles visu formae. Las zozobras devorantes, las pálidas enfermedades, la inodable y precoz vejez, el miedo, la indigencia,
triste consejera, la falsa alegría del espíritu, la guerra intestina, las furias vengadoras, la negra melancolía, el ensueño de la conciencia y de la muerte. Los más grandes escritores se han dedicado a escribir el inevitable suplicio de los remordimientos, pero Perseo me ha sorprendido, sobre todo cuando su pluma enérgica nos hace oír, durante el error de una profunda u oscura noche, la voz de un culpable, atormentado por ensueños espantosos, arrastrado por su conciencia a la orilla movediza de un precipicio sin fondo, exclamando aterrorizado: «¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido!». Y para concluirle el cuadro nos enseña el poeta a la inocencia durmiendo en paz al lado del perverso atormentado. El caballero: «En verdad que atemorizaréis a un granadero, pero ved todavía una de esas contradicciones en que ahora poco reparábamos. Todo se habla de la dicha que lleva consigo la virtud, y de ese terrible suplicio que causan los remordimientos, pero como si estas verdades no fueran más que de pura teoría, porque cuando se trata de hablar de la providencia se las olvida como si fuesen nulas en la práctica. Hay en esto a la vez error e ingratitud. Ahora que reflexiono sobre ello, veo lo ridículo que es el quejarse de las desgracias de la inocencia. Es precisamente lo mismo que si uno se quejase de que Dios se complacía en convertir en desgracia la felicidad. El conde: «¿Sabéis, caballero, que Séneca no hubiera hablado mejor? En efecto, Dios todo lo ha dado a los hombres, a quienes ha preservado o librado de los vicios. Así pues, decir que el crimen es dichoso en este mundo y la inocencia desgraciada es un verdadero contrasentido. Es decir precisamente que la pobreza es rica y la opulencia pobre. Pero el hombre es así. Siempre se quejará, siempre argumentará contra su padre. No basta que Dios haya dado al ejercicio de la virtud una dicha inefable. No basta que le haya prometido la parte mayor sin comparación en la participación o distribución general de los bienes de este mundo. Esas cabezas desatinadas, cuyo razonamiento ha desterrado la razón, no quedarán contentas. Será absolutamente preciso que su justo imaginario sea impasible, que no le suceda mal alguno, que la lluvia no le moje, que la niebla se detenga respetuosamente en los límites de su campo, y que si se olvida por casualidad de echar sus cerrojos, se digne Dios enviar a sus puertas un ángel con una espada resplandeciente, por temor de que un ladrón dichoso no vaya a robar el oro y pedrería del justo». El caballero: «También os cojo chanceándoos, señor filósofo, pero me guardo muy bien de querellarme, porque temo las represalias. Convengo, pues, con mucho gusto, que en tal caso la chanza puede emplearse en medio de una grave discusión. No podría haber cosa más disparatada que esa absurda pretensión que quisiera que todo justo fuese bañado o empapado en las aguas de la Estigia, volviéndose inaccesible a todos los golpes del destino. Pero os confieso que, en cuanto a mí, veo cierta cosa todavía más disparatada que lo que veo a vos. Os parece el exceso de la sinrazón, y es la inconcebible locura que se atreve a fundar argumentos contra la providencia, sobre las desgracias de la inocencia que no existe. ¿En dónde está, pues, la inocencia? ¿En dónde el justo se halla aquí alrededor de esta mesa? ¡Ah, gran Dios! ¿Quién pudiera creer un delirio tal, si no lo viéramos a cada momento? Muchas veces pienso en aquel párrafo de la Biblia que dice: «Yo visitaré a Jerusalén con lámparas o luces». Tengámonos nosotros mismos valor para visitar o ver nuestros corazones con lámparas, y no nos atreveremos más a pronunciar, sino con vergüenza, las palabras de virtud, de justicia y de inocencia. Principiemos examinando el mal que hay dentro de nosotros mismos, y palidezcámonos al fijar una mirada animosa en el fondo de este abismo, porque es imposible conocer el mundo de nuestras transgresiones, y no lo es menos el saber hasta qué punto tal o cual acto culpable ha dañado el orden general y contrariado el plan del legislador eterno. Pensemos enseguida en esa espantosa comunicación de crímenes que existe entre los hombres. Complicidad, consejo, ejemplo, aprobación, palabras terribles que sin cesar deberíamos meditar.
¿Qué hombre sensato podrá pensar sin estremecerse en la acción desordenada que ha ejercido para con sus semejantes y con los resultados posibles de esa funesta influencia? Rara vez se hace culpable el hombre solo, rara vez un crimen deja de producir otro. ¿A dónde están, pues, los límites de la responsabilidad? De ahí ese rango luminoso que brilla entre otros 1000 en el libro de los Salmos. ¿Cuál es el hombre que puede conocer toda la expresión de sus prevaricaciones? Oh Dios, purificadme de las que ignoro, y perdonadme también de las demás. Después de haber meditado así sobre nuestros crímenes, se nos presenta otro examen todavía más triste, tal vez, que es el de nuestras virtudes. Qué espantosa pesquisa sería aquella que tuviese por objeto el corto número, la falsedad y la inconstancia de esas virtudes. Sería preciso ante todo sondear las bases. ¡Ay de mí! Más pronto están determinadas por la preocupación que por las consideraciones del orden general, fundado en la voluntad divina. Una acción nos repugna mucho menos porque es mala que porque es vergonzosa. Que riñan dos hombres del pueblo, armados cada uno con su cuchillo. Son dos pícaros. Haced más largas las armas y unid al crimen una idea de nobleza y de orgullo. Y ya será la acción de un hidalgo, y vencido el soberano por la preocupación. No podrá menos de honrar él mismo el crimen cometido contra él mismo. Es decir, la rebeldía añadida al homicidio. La esposa criminal habla tranquilamente de la infamia de una desgraciada a quien la miseria arrastró a una debilidad ostensible, y desde lo alto de un balcón dorado, el diestro dilapilador del tesoro público ve subir a la horca al infeliz sirviente que ha robado a su amo un escudo. Hay una palabra bien profunda y significativa en un libro de pura diversión o entretenimiento. Lo he leído hace 40 años justos, y la impresión que entonces me hizo no se ha borrado. Es un cuento moral de Marmontel, un aldeano cuya hija fue deshonrada por un gran señor. Dijo a esta brillante corruptor: muy dichoso sois, señor, por no amar al oro tanto como a las mujeres. Hubierais sido un buen cartujo. ¿Qué es lo que comúnmente hacemos durante nuestra vida? Lo que nos da la gana. Si no digamos abstenernos de robar y de matar, es porque no tenemos ningún deseo de hacerlo, porque esto no se hace. Sed si candida vinci subvidet muella puella, cortibit rite salit. No es al crimen a quien tememos, sino a la deshonra, y con tal que la opinión aleje la vergüenza, o bien sustituya la gloria, como es ella la dueña, cometemos el crimen osadamente, y dispuestos hacia el hombre se llama sin escrúpulo justo, o al menos hombre de bien. Y quién sabe si aún da gracias a Dios de no ser como uno de aquellos otros. Es esto un delirio sobre el que la más pequeña reflexión debe avergonzarnos. Sin duda fue con suma sabiduría el llamar los soberanos con el mismo nombre, la fuerza y la virtud. No hay, en efecto, virtud ninguna propiamente dicha sin la victoria sobre nosotros mismos, y lo que nada nos cuesta, nada vale. Separamos de nuestras miserables virtudes lo que debemos al temperamento, al honor, a la opinión, al orgullo, a la impotencia y a las circunstancias. ¿Qué nos quedaría? Ah, bien poca cosa. No tengo reparo en confesarlos, siempre que medito sobre esta espantosa materia. Tengo intenciones de arrojarme al suelo como un culpable que pide perdón, no aceptando de antemano todos los males que pudieran caer sobre mi cabeza, más que como una ligera compensación de la inmensa deuda que he contraído para con la justicia eterna. No obstante, no podréis tener una idea de las muchas gentes que en mi vida me han dicho que era un hombre de bien. El caballero. Os aseguro que pienso lo mismo, que esas personas venme aquí dispuesto a prestaros dinero, sin necesidad de testigos ni recibo, sin pensar siquiera en si no tendréis gana de devolvérmelo. Pero decidme, os ruego, no la estimáis sin advertirlo, vuestra propia causa, al enseñarnos a aquel ladrón público que ve desde un balcón dorado los preparativos de un suplicio que debía servir más bien para él que para la desgracia víctima que va a perecer. ¿No vais a parar sin sentir al triunfo del vicio y a las desgracias de la inocencia? El conde. No, en verdad, mi querido caballero, no me contradigo a mí mismo.
Vos sois, con vuestro permiso, quien está distraído al hablarnos de las desgracias de la inocencia. Era preciso no hablar más que del triunfo del vicio, porque el criado a quien se ahorca por haber robado un escudo a su amo no es enteramente inocente. Si la ley del país prescribe la pena de muerte por todo robo doméstico, todo criado sabe que si roba a su amo se expone a morir. Que el otro crímenes de mucha más consideración no sean conocidos ni castigados es otra cuestión. Pero tocante a él, no tiene derecho a quejarse. Es culpable según la ley, ha sido juzgado o sentenciado según la ley, ha muerto según la ley, ningún agravio se le hace. Y en cuanto al ladrón público, de quien hablábamos ahora mismo, no habéis comprendido bien mi idea. No he dicho yo que fuese dichoso, ni he dicho que sus malversaciones no han de ser nunca ni conocidas ni castigadas. He dicho tan solo que el culpable ha tenido la habilidad hasta ese momento, o hasta ahora, de ocultar sus crímenes, y que pasa por lo que llaman un hombre de bien. No dais, sin embargo, ni con mucho por al ojo que todo lo ve. Si alguno de los castigos de la justicia humana viene, pues, a hacerle pagar el balcón dorado, veis en eso alguna injusticia. Luego la suposición que hago en ese momento se realiza a cada paso a todos los puntos del globo. Si hay para nosotros verdades positivas, es porque el hombre no tiene medio alguno de juzgar los corazones, porque la conciencia que nosotros juzgamos más limpia puede estar atrozmente manchada a los ojos de Dios, porque no hay un hombre inocente en este mundo, porque todo mal es un castigo, y porque el juez que nos condena es infinitamente justo y bueno. Basta eso, me parece, para que aprendamos al menos a callarnos. Pero permitidme que antes de concluir os comunique una reflexión que siempre me ha llamado la atención extremadamente. ¿Acaso no hará impresión en vosotros? No hay hombre justo en la tierra. El que pronunció o dijo esta palabra era el mismo, una prueba grande y triste de las sorprendentes contradicciones del hombre. Pero a este justo ideal convengo en materializarlo un momento en la imaginación, y lo colmo de todos los males posibles. Os pregunto, ¿quién tiene derecho a quejarse en esta suposición? ¿Es el justo, probablemente, es el justo paciente o que padece? Pero esto es precisamente lo que no sucederá jamás. No puedo menos de pensar en ese momento en esa joven que se ha hecho célebre en esta gran ciudad entre las personas bienhechoras, que miran como un deber sagrado el buscar la desgracia para remediarla. Tiene 18 años. Hace 5 que está padeciendo un horrible cáncer que le roe la cabeza. Ya han desaparecido los ojos y la nariz, y el mal adelantará en sus carnes virginales como un incendio que devora un palacio. Presa o víctima de los padecimientos más agudos, una piedad tierna y casi celestial la desprende enteramente de la tierra, y parece que la hace inaccesible o indiferente al dolor. No dice como el faustuoso estoico: oh dolor, por más que me hagas, nunca me harás convenir en que no seas un mal. Esta obra mejor, pues no dice nada. Nunca ha salido de su boca más que palabras de cariño, de sumisión y reconocimiento. La inalterable resignación de esta joven ha llegado a ser como una especie de espectáculo o notabilidad. Y así como en los primeros siglos del cristianismo iban al circo por pura curiosidad a ver a Blandina, Ágata y Perpetua, entregadas a los leones, a los toros salvajes o bravíos, y que por cierto, más de un espectador se retiró sorprendido de haberse vuelto cristiano. Del mismo modo, los curiosos van también en vuestra bullicia ciudad a contemplar a la joven mártir entregada al cáncer. ¿Cómo ha perdido la vista? Pueden acercarse a ella sin incomodarla, y muchos han vuelto con mejores pensamientos. Cierto día que la prodigaban una compasión particular por sus largos y crueles insomnios. No soy, digo, tan desgraciada como creéis. Dios me concede la gracia de no pensar más que en él. Y cuando un hombre de bien que vos conocéis, señor senador, le preguntó cierto día: ¿cuál es la primera gracia que pediréis a Dios, mi querida niña, cuando os halléis en su presencia? Respondió con una sencillez evangélica: le pediré para mis bienhechores la gracia de que lo ame tanto como yo lo amo.
Ciertamente, señores, si la inocencia existe en alguna parte del mundo, se halla, sin duda, en ese lecho de dolor, cerca de que el giro de la conversación acaba de llevarnos un instante. Y si fuera permitido dirigir a la providencia quejas razonables, saldrían ellas justamente de la boca de esa víctima pura, que no sabe, sin embargo, más que bendecir y amar. Mas lo que vemos aquí siempre se ha visto y se verá hasta el fin de los siglos. Cuando más se aproxima el hombre a ese estado de justicia en que la perfección no pertenece a nuestra débil naturaleza, tanto más amable y resignado lo hallaréis, hasta en las situaciones más crueles de la vida. Cosa extraña. El crimen es quien se queja de los padecimientos de la virtud. Siempre es el culpable, y muchas veces el culpable dichoso, como quiere serlo, sumergido en las delicias y rebosando en los bienes que estima. ¿Quién se atreve a contender con la providencia cuando ella juzga conveniente rehusar esos mismos bienes a la virtud? ¿Quién, pues, ha dado a estos temerarios derecho a tomar la palabra en nombre de la virtud, que los desmiente con horror, interrumpiendo con insolentes blasfemias las súplicas, las ofrendas y los sacrificios voluntarios del amor? El caballero. Ah, mi querido amigo, cuántas gracias os doy. No sabría explicaros hasta qué punto estoy conmovido por esa reflexión, que no se me había ocurrido. La llevo en mi corazón, porque es preciso separarnos. No es de noche, y tampoco es muy de día, y ya las oscuras aguas del Neva anuncian la hora del descanso. No sé, sin embargo, si podré gozar de él. Creo que soñaré mucho con esa joven, y sin que pase de mañana buscaré su habitación. El senador. Yo me encargo de llevaros.